Ok, estamos en vivo. Muchísimas gracias a todos por estar por acá. Veo que algunas personas ya se van uniendo. Estamos siete en punto, ¿no? 7 en punto, muy puntuales aquí con Cristel, con la finalidad de poder traer a ustedes este precioso evento que tenemos la fortuna de compartir justamente en este tema tan importante, en donde Cristel lleva ya algunos años justamente en esta evolución y nos va a presentar un poco acerca de este tema que yo creo que es muy relevante en este momento. Poco a poco las personas se van uniendo y yo creo que vamos a tener ahí un buen número de invitados justamente a tiempo para poder revisar todo este tema. Un poquito cómo va a ser la dinámica el día de hoy. Vamos a tener a Cristel que nos va a comentar durante unos minutos su perspectiva acerca de la transformación digital desde esa perspectiva empresarial y operacional. Y vamos a tener al final un espacio de preguntas y respuestas en donde esperamos sus preguntas las puedan poner justamente en el espacio justamente en la parte de preguntas y respuestas o en los comentarios, sin problema. Los leemos y estamos muy atentos para poder interactuar con ustedes también. Cristel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Se escucha todo bien? ¿Se te escucha bien? ¿Cómo te encuentras por acá? ¿Qué tal el día de hoy? Primero, del último mes del año, ya se nos está yendo, así que, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar esta noche aquí compartiendo con ustedes un poquito de lo que ha sido justamente esta experiencia, que es vivir toda esta ola y haberse subido en una ola de transformación digital, ¿no? Entonces, muy contenta de tener un espacio para compartirles un poco desde mi perspectiva, ¿no? Perfecto, perfecto. Cristian, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? ¿Dónde está? ¿Qué posición tiene? ¿Cuáles son parte de sus responsabilidades? Y bueno, alguna cosa, anécdota que nos quiera contar de usted. Te cuento que, a ver, yo estoy trabajando actualmente en Vitapro Ecuador, es el sector acuícola. Somos ya el sector camaronero es ya la primera fuerza de ingresos no petroleros. Entonces, en verdad es una industria que ha crecido exponencialmente. Y como tal crecimiento ha sido exponencial, pues también lo han sido las necesidades de generar mayores capacidades para poder acompañar ese crecimiento de la industria. Yo lidero actualmente las áreas de Business Intelligence y operaciones comerciales. Entonces, un poco el enfoque está en cómo llevar toda esa eficiencia operacional desde un punto de vista de negocio, comercial, y también cómo aprovechamos todo el manejo de los datos, ¿no? Entonces, en base a esa ardua labor que ha tocado pues ejecutar en un crecimiento, como te digo, bastante fuerte, ha sido imprescindible sumarnos a la ola de la transformación digital para ver cómo apalancamos en estas capacidades pues mayores oportunidades de generar mejores operaciones, más eficientes, ¿no? Entonces, nada, eso es lo que me encuentro haciendo ahora. Y bueno, pues a lo largo de mi carrera, tengo más de 15 años trabajando justamente en diferentes áreas de lo que es la propuesta y la cadena de valor. En general, he estado en supply, he estado en la parte logística, he estado en la parte de clientes, en la parte más de pricing y business intelligence. En todo caso, eso pues también ayuda un poco a ver una perspectiva un poco más amplia, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ¿qué es lo que nos vienes a compartir el día de hoy? ¿De qué se trata este tema que estamos por ver? Mira, cuando yo escuché hace un par de años lo de transformación digital, tenía muchos paradigmas, ¿ya? Tenía muchos paradigmas y tenía también muchas ansias de embarcarme en esta ola. Sin embargo, muchas cosas son las que se dicen
hay muchísima información por todos lados y ese tal vez es uno de los retos que muchos líderes compartimos hoy en día. El realmente querernos subir a esto, querernos subir a esta ola de transformación, pero al mismo tiempo no saber muy bien cómo. Entonces, el objetivo justamente de este espacio es poder compartir un poco lo que yo considero desde mi experiencia una visión de qué es lo que significa la transformación digital, cómo podemos alinearla a la estrategia de empresa para asegurar pues que finalmente nos genere valor, porque cuando hablamos de meternos en esta ola no solamente significa innovar porque es bonito o adquirir un software porque está de moda, no, es cómo en verdad esto va a generar más valor para mi compañía, cómo va a generar más valor para mi equipo de trabajo, ¿no? Entonces, la idea es compartir un poco cómo esa alineación es imprescindible y qué aspectos tenemos que considerar para embarcarnos en esto, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, comencemos, como bien dicen, el escenario es suyo, estamos todos atentos para poder escuchar un poquito de lo que nos viene a compartir y con mucho gusto hacer también muchas consultas para también poder intercambiar ciertos comentarios. ¿Okay? Con gusto, entonces, con gusto. adelante. Arrancamos. Les agradezco igual todas las preguntas que puedan tener. Si alguna, pues no podemos contestar, nos las podemos llevar y nos comprometemos ahí a poderlo contestar luego. Pero en todo caso, arranquemos, ¿ya? Por supuesto. Hoy en día todos hemos escuchado ya lo que es transformación digital y los efectos que esto ha traído a las diferentes industrias, a los diferentes sectores industriales y comerciales que existen. Hemos escuchado o hacemos mucha conexión con empresas que han sido icónicas de esa transformación, que han generado innovaciones disruptivas, que han realmente cambiado la manera de hacer las cosas. Hemos escuchado Uber, Airbnb, Amazon, ¿no? Son finalmente compañías que han logrado a través de la digitalización de sus operaciones generar crecimientos exponenciales, llegadas exponenciales con clientes, amplitud de mercados. Ya el mercado no es una zona, una región, un país. El mercado finalmente con todo esto digital se convierte en el mundo. Han desafiado todas las normas operativas. O sea, el hecho de tener empresas que dan servicios de transporte sin tener un solo carro, o servicios de hospedaje sin tener un solo hotel, sin ser dueños de todos esos activos que normalmente se sentían o se creía que eran necesarios e imprescindibles para poder dar un servicio como estos, o finalmente todo este tema de los marketplaces, como funciona Amazon, ¿no? Uniendo y generando pues mucha transformación en la manera en la que los negocios normalmente se manejaban. Y cuando pensamos en estas grandes empresas y estos grandes modelos y innovaciones tan disruptivas, pensamos tal vez que es algo que está lejos o que es algo que solo los grandes lo pueden hacer. Y la verdad es que hay que entender un poquito más allá, porque finalmente la transformación digital está al alcance de todos y arranca también con mucho mindset de innovación. Entonces, primero creámosla que podemos hacerlo, que es algo que está a nuestro alcance y que hay que aprender a entender y a saber cómo llevarla, ¿no? Hoy estamos viviéndolo en nuestro día a día, ya trabajamos queramos o no, estamos en contacto directo con lo que pasa en la banca. En la banca ya casi no vamos al banco, o sea, las interacciones físicas en un banco ya son mínimas. Todo lo manejamos desde nuestros dispositivos móviles, tenemos atención cuando queremos, en el momento que queremos, o sea, ha habido muchísima evolución. A pesar de que no es nueva, toda la parte digital en el tema de la banca, se ha puesto en auge bastante en estos últimos años por todo lo que es la tecnología móvil, pues, ¿no? Lo vemos ya en los servicios públicos, incluso en el sector público también se ha vuelto súper importante para disminuir de cierta manera todo ese cuerpo operativo que se requiere para pagos de transporte, etcétera. Tenemos las tarjetas, podemos recargarlas, en los apps se puede ver
el tracking de los buses, la llegada, o sea, en verdad es algo que ya vivimos en el día a día. Y finalmente ahora en pandemia, cosas que también rompieron paradigmas, la educación y la salud online, ¿no? Todo esto pues ha ayudado mucho a conectar y a generar cooperación entre diferentes jugadores dentro de los entornos. Y todo esto que nosotros vivimos en el día a día es con lo que es el entorno competitivo que hoy las empresas también viven. ¿Por qué? Porque ya no se puede decir yo compito dentro del sector donde estoy. No, yo compito hoy con la experiencia que todos los sectores y todos los prestadores de servicio pueden entregarle a un usuario. O sea, si yo hoy, ya como usuario, como individuo, tengo una experiencia con la banca, con los servicios públicos, con la educación, con la salud, ya eso ya se hace parte de mí, y como usuario y como cliente voy a esperar, y cada día esperamos más, que nos simplifiquen más la tarea de cómo interactuamos con los prestadores de productos y servicios. Entonces, esto abre el abanico, genera otra conciencia digital en las personas, aun cuando creemos que son cosas de la cotidianidad, ¿ya? Entonces, anclado un poco a todo esto, ¿qué realmente es la transformación digital? La transformación digital es la innovación tecnológica alineada a una estrategia comercial con el objetivo de transformar la forma en la que se sirve al cliente, generando una mejora continua en esas operaciones que te genera eficiencia, excelencia y valor agregado. Y recordemos que todas estas últimas que he comentado, finalmente se pueden siempre traducir en mayor competitividad. Entonces, acá para mí está una de las primeras cosas claves que quería compartir hoy. Es la innovación tecnológica, si no está alineada a una estrategia comercial, va a tener o bien un beneficio que puede ser ya un poco más tirado a la suerte, que realmente estratégico y planificado, que es lo que realmente buscamos, porque esto detona o requiere recursos, requiere tiempo, que son muy valiosos para las empresas y que al final requieren un retorno. Entonces, acá está lo primero, la innovación tecnológica tiene que ir siempre alineada a la estrategia y tiene que tener un objetivo claro y tiene que tener unas métricas claras y un propósito. Y ese propósito siempre va a ser el cliente, que finalmente también para quienes las empresas funcionamos, trabajamos y por quienes existimos, que son clientes y usuarios. Entonces, en ese sentido, refrescar un poco realmente qué implica transformación digital, porque en otros momentos también hemos escuchado mucho, transformación digital es la tecnología, es un software, es una herramienta que te puedo implementar, y en verdad la transformación es mucho más que eso. Como su nombre lo dice, es un estatus cambiante y constante de cambio, de transformación, de evolución, así como cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros decimos me estoy transformando, lo mismo es cuando una empresa un líder decide subirse a esta ola. Es un ejercicio constante que ya no va a tener fin, ¿verdad? Porque hoy en día sobre todo estamos en entornos muy cambiantes, volátiles, ambiguos, que lo único seguro, como nosotros siempre decimos, en donde con mi equipo de trabajo siempre hablamos y decimos, lo único seguro siempre es el cambio. Entonces, el resto no sabemos. Entonces, esto conlleva nuevas formas de trabajar, nuevos mindsets, nuevos sets mentales hacia tener una mejora continua de procesos, de digitalizar, de implementar tecnología, efectivamente, de gestionar datos, de generar mayores capacidades con el recurso humano, incluso nuevas capacidades que antes las empresas tal vez no necesitaban, hoy se necesitan. Y tenemos que empezar a pensar
que todos estos pilares se tienen que seguir trabajando en paralelo. Asimismo, también, y no menos importante, toda la parte de cultura, manejo, gestión de cambio, porque al final, para que todo esto termine permeando en la organización, necesita pues que todo esto genere sincronía y genere una coherencia y una cohesión. Entonces, son nuevas formas de trabajar, son todos los aspectos que se deben tomar en sí, y es algo que hay que trabajar en cada una de estas aristas. Hay que ir trabajando. ¿Cómo empiezo a remapear mis procesos para entenderlos, para saber realmente dónde estoy necesitando hacer ajustes? ¿Cómo simplifico? ¿Cómo empiezo a ver cómo puedo digitalizar mi información? ¿Cómo puedo, tal vez incluso también a través de sensores, de herramientas para captura de datos, e incluso los formularios que sean de captura en el campo, en la calle, con todo lo que son también fuerzas de venta, por ejemplo, cómo recopilo todos esos datos, cómo los voy a procesar y cómo voy también a gestionar mis datos de una manera mucho más estratégica. Entonces, esto nos lleva, todo esto que estamos conversando, nos lleva un poco a preguntarnos por qué es importante que nos subamos a la transformación digital. Y algo que es súper relevante, creo que en verdad algunas empresas ya lo reconocen así, algunas empresas incluso hasta por sobrevivencia, o sea, es un tema de cómo hoy en día me convierto, hay tanta competitividad, hay tantas empresas ofreciendo lo mismo que uno ofrece, a mejores precios. Ya hoy la globalización hace que tu competencia no sea el de al lado, sino sea el mundo. Entonces necesitas generar valor agregado, diferenciación en lo que estás ofreciendo. Los márgenes de ganancia cada vez se acotan más. Esto es algo que le pasa a todas las compañías. Se acotan más porque justamente esa competitividad te alienta a tener que captar por algunas otras palancas que terminan siendo precios, condiciones comerciales, y esto empieza a acotarse. La satisfacción del cliente. O sea, trabajar hoy en día con el cliente siempre ha sido importante y siempre se ha hablado de esto, pero hoy en verdad se habla mucho ya, y el que todavía no esté subido en este concepto, lo invito en verdad a que de una vez esté, es el cliente al centro. El cliente al centro de todo lo que hacemos, porque finalmente esa interacción con el cliente es la que nos va a ayudar a generar también una variable diferenciadora versus nuestra competencia, y también la eficiencia, porque a manera que somos operaciones más eficientes, podemos tener y traducirle hacia los clientes, hacia nuestras ofertas, pues precios más competitivos. Entonces necesito eficiencia, que al mismo tiempo me ayude al tema del margen, que me ayude a ofrecer una mejor oferta de valor, que al mismo tiempo puedo buscar la satisfacción del cliente, y en general pueden ser muchos los beneficios realmente de subirnos a esto. Y acá lo que importa también bastantísimo en este camino es que no necesariamente en una empresa todos buscamos todo, o sea, todos buscamos un poco de todo, pero siempre va a haber una o dos palancas que son por las que me quiero diferenciar. Y va a haber otras palancas en las que quiero ser, por lo menos, igual que los competidores más fuertes que tengo. Pero va a haber una o dos palancas por las cuales voy a poner todo mi foco para ser ahí donde me voy a diferenciar y ser ahí donde voy a generar un impacto diferente para mis clientes. Entonces, hoy, cuando estamos arrancando esto, siempre lo primero, y va a ser súper importante para dar claridad hacia esa ruta a seguir, va a ser dónde está mi punto de partida. ¿Dónde estoy hoy? ¿Cuál es mi ASIS? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy viviendo hoy la innovación dentro de mi compañía?
Y ahí es donde entramos un poco yo tenía que un poco me gustó mucho esta manera de bosquejarlo, porque en verdad es lo que nos pasa cuando conversamos con otros líderes o cuando conversamos con otras personas, es, bueno, ¿tú cómo innovas? ¿Cómo innovas en tu empresa? Entonces empiezas a decir, bueno, el día a día, en verdad, mira, el día a día no me da oportunidad, y por ahí de pronto, si hay una u otra persona que está haciendo alguna cosa innovadora, entonces por ahí hay uno que otro proyecto andando, pero tal vez puede ser incluso inerte porque no termina generando sinergia y está muy en una especie de silo. Y luego tenemos otras que, bueno, sí, soy flexible, escucho a mi cliente y cuando salen oportunidades de alguna innovación, bueno, la adopto, pero en verdad no la escalo, no la extrapolo hacia allá, hacer la parte de una estrategia, sino que voy atendiendo ad hoc, le llamamos. Puntualmente me piden por aquí, tal vez lo ejecuto, pero no lo he vuelto parte de. A otras empresas, en verdad, lo que les ha pasado son ya, o sea, mira, no quedaba de otra, ya el mercado me comía si no arranco en esto, y de cierta manera más forzado que natural, y muchos de estos estuvimos en pandemia, que tuvimos que hacerlo forzado también, no solamente porque el mercado te puede, sino porque la coyuntura nos obligó a lanzarnos, y muchos no estuvimos listos para, muchos otros sí, ya habíamos estado un poco más subidos en esta dinámica, y nos ayudó a sobrellevar esta subida, pero en todo caso ya existe alguna visión, ya empieza a haber una cultura digital en las compañías, ya no se opera solamente a nivel de silo, ya no es un equipo de supply haciendo lo suyo, un equipo comercial haciendo lo suyo, un equipo de recursos humanos haciendo lo suyo, sino se está empezando a ver ya una estrategia un poco más transversal y se está viviendo. Y ya donde queremos llegar finalmente, ya es esta parte de la gestionar la innovación, cuando ya es parte de nuestro día a día, cuando tenemos los procesos para poderla llevar, tenemos los roles asignados, tenemos presupuestos asignados, tenemos toda una planeación estratégica de lo que es la innovación. Justamente ya acá esto ya es parte de de lo que viven normalmente ya las empresas. Entonces, obviamente esto se va achicando, porque esto va a tener que ir madurando con el tiempo, pero finalmente lo que sí sabemos hoy en día es que ya no es opcional, no debemos esperar a que no nos quede de otra. O sea, mientras antes entremos, va a ser mejor para poder generar, pues, valor incremental. ¿Cuáles son las principales preguntas que nos podemos plantear justamente antes de subirnos a un tema de esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos innovar? O sea, de las cosas que yo he hablado hace un rato, ya te estaba hablando un poco de, ok, deberíamos ir por aquí, pero cuando no sabemos por dónde empezar, cuando estamos diciendo, no sé por dónde empezar, estas preguntas nos pueden ayudar. ¿Por qué queremos innovar? Porque me quiero diferenciar, porque necesito ser más eficiente, porque necesito servir mejor a mis clientes, porque necesito disminuir lo pesado que puede ser una operación manual, lo lento que puede ser, necesito responderle más rápido a mis clientes. Me demoro mucho en contestarle a mis clientes. O sea, de esas preguntas de ¿por qué piensas que una transformación o una solución tecnológica digital te puede ayudar? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué esperas o cómo esperas que justamente esta innovación te vaya a ayudar a solucionar tu problema? ¿Quién internamente, o sea, qué se entiende dentro de tu equipo, dentro de tu organización como justamente esa innovación? Porque para uno puede ser distinto que para otro. Entonces, primero, si ya estás pensando por qué quieres innovar, qué esperas y dónde quieres hacer, qué esperas de esta innovación, qué se entiende, alineas que todo tu equipo de trabajo entienda perfectamente qué es la innovación y qué esperamos de ella y por qué lo tenemos que hacer.
y luego entras ya a ver en qué áreas deseas, ¿no? En qué áreas. Justamente anclado a lo que hablamos hace un momento, va mucho al por qué. Entonces, ¿por qué? Y ya luego sabes dónde, en qué área tienes que apuntar ese objetivo. Entonces, clave acá es el diagnóstico de tu punto de partida en cuanto a innovación, el diagnóstico de tus necesidades actuales, el empezar a diseñar soluciones orientadas a resolver ese tema o ese tema que quieres buscar mejorar. Y obviamente que estas iniciativas que pueden salir, porque pueden salir muchas, porque hemos hablado que hay muchos desafíos que pasan en las empresas, estas iniciativas que salen después de hacer todo este brainstorming, finalmente pasen por una priorización que es en la que vas alineando estas iniciativas a las que más impacto tienen a la consecución de tus objetivos estratégicos y también a demostrar y a llevar tu propuesta de valor hacia el mercado. Acá hay dos palabras importantes, objetivos estratégicos y la propuesta de valor. Busca siempre que estas vayan hacia ahí, porque uno de los objetivos estratégicos pensado hacia la interna, pensado hacia la perspectiva empresarial, y cuando lo alineas también a la propuesta de valor, estás qué es lo que le voy a llevar, cómo va a sentir esto desde la empresa hacia el cliente. Entonces, vamos a repasar rapidito cómo podría ser justamente un alineamiento o cómo funciona el alineamiento desde la parte estratégica y desde la parte empresarial. Entonces, arrancamos justamente con los objetivos que tenemos dentro de una organización. Por ejemplo, acá pueden ser crecer en ventas, fidelizar a mis clientes, un crecimiento más rentable, o sea, tener mejores márgenes, mejores ingresos. Cuando tenemos claros nuestros objetivos que tenemos como compañía, pasamos ya a poner esos objetivos en metas. ¿Cuáles son las metas que quiero conseguir? Puedo querer crecer en crecimiento acumulado, en share of market, en participación de bolsillo, en crecimientos año a año, mejorar mi EBITDA. Ya tengo mis metas claras. Entonces tengo mis objetivos, tengo las metas en cómo esos objetivos se miran, y luego paso también ya a cuáles son las estrategias que voy a seguir o que quiero seguir para poder lograr esas metas. Entonces, por ejemplo, acá puedes decir, quiero captar nuevos clientes, quiero defender mi posicionamiento, quiero hacer retención, quiero reducir costos operacionales o quiero fidelizar. Entonces, al final, le ponemos también indicadores. Esta es toda la parte normal de un planeamiento estratégico y de cómo lo voy a ir midiendo para tener el termómetro de cómo eso se está dando. Entonces, hasta aquí es lo que normalmente llevamos dentro de un proceso de planificación estratégica. Y luego acá, hacia más a la derecha, es justamente donde entra la parte de cómo la parte estratégica y digital, la estrategia de lo digital se debe unir. Entonces, si ya estamos pensando en quiero mejorar EBITDA a través de la reducción de costos operacionales y mi indicador va a ser el ratio de eficiencia en gastos, entonces pienso ahora, si este fuera el ejemplo, ¿cómo a través de la transformación digital yo puedo generar la reducción de esos costos? ¿Qué voy a hacer? Entonces, de pronto ahí ya tenemos una ruta a seguir para poder ver por dónde es que tengo que enfocar mi innovación. O de pronto quiero trabajar en aumento de ventas, quiero trabajar en aumento de participación de bolsillo en mis clientes, quiero trabajar en aumento de mercado a través de captación de nuevos clientes, y tengo todos mis indicadores, y resulta que cuando estamos viendo qué podemos hacer y qué podemos hacer para poder acompañar esas estrategias, vemos que de pronto la inclusión de un CRM
nos puede ayudar a gestionar la relación con nuestro cliente de una manera más óptima, que me ayude a disminuir el tiempo de respuesta, que me ayude a ganar más oportunidades de venta, que me ayude a fidelizar a mis clientes a través de tener comunicaciones segmentadas y dirigidas, etc. Entonces, o también, hablando también de la parte del supply, en eficiencia operativa, en mejorar mi EBITDA, bajar los gastos, bajar todo lo que es gasto, OPEX, finalmente también podría decir, ok, cómo tal vez un TMS, un WMS me puede ayudar a gestionar mucho más eficiente mi almacén, a disminuir mermas, a llegar mucho más rápido, a eliminar el desperdicio, etc. Entonces, ahí es donde conectamos. ¿Qué es lo que está buscando la empresa? Y cómo yo, a través de soluciones digitales, tecnológicas y de procesos, puedo ayudar y acompañar a que esa estrategia se termine visualizando y generando que esos indicadores que hemos seteado se empiecen a mover hacia donde nosotros queremos que empiece a marcar. Entonces, eso es lo que te puedo comentar con respecto, les puedo comentar a todos con respecto a cómo debe seguir esa lógica. Y en base a esto también, finalmente, luego puedes trabajar en la priorización en base a impacto y esfuerzo requerido, o recurso. Esfuerzo cuando hablamos de tiempo y recurso, ¿no? Para incluso hacer el who y el when, ¿no? ¿Quién lo va a trabajar y en qué momento se va a hacer? Y cómo esto luego termina también haciendo match y engranando dentro de las múltiples áreas o áreas funcionales que tienes dentro de una empresa, ¿no? Entonces, porque de pronto, si estás trabajando en un proyecto de TMS o WMS, va mucho más enfocado al equipo de supply, ¿sí? Pero de pronto si estás trabajando en un proyecto como tipo CRM, ya no necesitas solamente a un equipo de ventas, necesitas un equipo de ventas, necesitas al equipo de comunicaciones, necesitas al equipo de marketing, necesitas al equipo de supply. Entonces necesitas planificar también que puedas tener el recurso, el tiempo especial para poder ver los procesos de end-to-end, de inicio a fin, y poder generar esa transversalidad que realmente es la que explota entrar a temas de sacarle mayor provecho a lo digital y a lo tecnológico. Contar con esa alineación, cosas que suelen pasar cuando no se hace este tipo de planificaciones, es que arrancas el proyecto y a la mitad te encontrabas con que había otra área haciendo algo muy similar y has tenido duplicidad y no tienes una sola vista, tienes un Frankenstein. Entonces, como ya invertiste plata, ya te metiste en eso, empiezas a generar un Frankenstein. Dices, no, sí lo puedo aprovechar, y empiezas a tratar de conectar algo que en verdad es ineficiente, que no es escalable, y que además te vas a quedar con una solución que va a quedar desactualizada, que no te va a permitir en ese cambio constante que les hablaba al inicio, en esa parte de la refinación, porque finalmente como esto es un ciclo, una vez que terminas la implementación, generas, capturas valor, vas a volver a refinar, vas a volver a hacer ajustes y vas a volver a arrancar nuevamente todo el proceso. Entonces, esto para mí es súper clave, y cuando me comentaba un poco qué nos puedes comentar, yo decía, bueno, finalmente siento que después de casi, bueno, en verdad ahorita llevamos casi 4 años ya en este proceso, esa ha sido una de las principales aprendizajes. Incluso cuando dentro de una misma empresa hay áreas que tienen diferentes niveles, empezar de una planificación te puede permitir incluso que cada uno avance con una parte, pero cuando ya haces el engranaje, ya ha estado planificado en cuanto a la tecnología, en cuanto a las plataformas, en cuanto al proceso, y finalmente ensamblas, ¿ya? Y incluso te ayuda, si es que esa fuera la necesidad, porque a veces los recursos son limitados, a veces los enfoques de las diferentes áreas, dependiendo de los diagnósticos que tengan las empresas, necesitan darle más foco a uno o a otra parte, pero incluso te permite que avances
ágilmente y luego veas cómo vas a poder incluir a las otras áreas o los otros, por así decirlo, satélites que necesitan ser parte de tu ecosistema digital. Entonces, acá simplemente un resumen de cuáles son esas rutas que se pueden tomar, una ruta hacia la digitalización o la eficiencia operativa, la excelencia operacional, la ruta hacia la experiencia del cliente, a generar mejores experiencias hacia nuestros clientes, entregarles lo que necesitan cuando lo necesitan, y cumplir con esas expectativas y esas altas exigencias que tienen, como les había mencionado, ya nos comparan con todo, no solamente con las empresas de nuestro rubro. Entonces, verdad, el cliente se vuelve cada vez más exigente, más crítico, y nuestro deber es responder. Una ruta más mixta entre justamente esa digitalización y la experiencia, o finalmente una ruta, un nuevo modelo de negocio, como sí puede ser la parte de un Airbnb, un Uber, etcétera, porque cambian completamente el esquema de negocio, y suele pasar, o puede pasar también, hay muchos casos de que ya se empieza a escuchar de empresas que cambian radicalmente el giro de su negocio, justamente anclado a un proceso maduro e iterativo de innovación. Entonces, de vender un producto, se convierten en vendedores tal vez incluso, ¿por qué no? Analítica, productos digitales, soluciones digitales, cuando antes tal vez se estaba ya más comoditizando el producto que vendían, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay una parte importante que tomar en cuenta. Entonces, haciendo un poquito una etapa de reflexiones, cómo toda la parte del management y la estrategia tiene que estar sí o sí conectada con la parte digital a través de ese modelo operativo y de esos objetivos empresariales para que conecten y finalmente se viva en el centro esa realidad que queremos generar, ese valor que queremos generar. Identificando justamente dónde la aplicación de la tecnología y de la tecnología va a generar un impacto en la dinámica en cómo hacemos negocios, ya sea hacia nuestro modelo operativo, hacia nuestro road to market, o sea, cómo llegamos al mercado, cómo llegamos al cliente, en cuanto a la experiencia que le generamos en la interacción con nosotros, o en cualquier valor agregado que pueda agregar, que podamos entregar hacia los clientes. Identificar las oportunidades, priorizándolas de mayor impacto, de mayor impacto empresarial. Cuando digo empresarial, no hablo solamente de un enfoque empresarial, porque si el propósito de la empresa es el cliente, evidentemente va a ser una relación de ambas vías. Se requiere un enfoque muy fuerte en la gestión de cambio y flexibilidad, porque esto se vuelve iterativo, se vuelve de periodos cortos, se vuelve un tema ya constante. No es algo que podamos decir, no es un proyecto que tiene un inicio y un fin. Es ya un modus operandi, es una nueva forma de gestionar. Entonces, eso tenerlo claro, porque esto es como cuando comes también, pues no haces dieta hasta que bajes de peso, sino que lo vuelves ya un nuevo estilo de vida. Esto es un poco un estilo de vida en el ámbito de los negocios. Y finalmente, cómo darte cuenta que vas por buen camino y que vas siguiendo, o sea, con éxito tu camino, está siendo ágil a los cambios que se están presentando, cómo está haciendo esa integración entre la estrategia digital y global. Hay coherencia, lo que estamos haciendo hoy en día conversa con lo que se supone deberíamos estar haciendo, cómo estamos seleccionando, desarrollando al talento que necesitamos para que vaya acompañando este camino. Nos estamos enfocando en eso.
El proyecto que implementamos tiene un sentido aspiracional, es decir, lo que estamos pidiéndole al proyecto es algo que es realizable, que lo vamos a poder demostrar, que lo vamos a poder evidenciar con métricas, con resultados, para también, porque eso también necesita ganar músculo, y ganar músculo es ganar adeptos, ganar efectos multiplicadores dentro de una compañía, dentro de un equipo. Entonces también es importante que logremos poner metas concretas, realizables, y que podamos trabajar sobre el haberlas alcanzado. Se han roto ya barreras entre departamentos, hemos dejado de operar como silos, o seguimos operando cada área por su lado, por sus soluciones. Ahí, watch out, como les decía, es súper importante ya que en estas etapas estemos pensando ya en una transversalidad, de una integralidad de las operaciones. Y finalmente también las decisiones se están tomando desde las altas, o sea, a todo nivel, desde la alta gerencia, desde los comités directivos, hacia todas las áreas, los colaboradores e incluso los clientes y socios, para poder llevarlo y hacer todo un solo componente y un solo entorno, ¿no? Bien. Y ya para finalizar, compartir con ustedes un poco, un par de conclusiones de lo que hemos visto a lo largo de estas láminas. Trabajemos mucho en nuestro mindset, busquemos, hay metodologías de innovación. Está la más escuchada hoy en día, es sin duda el Design Thinking, donde es todo un mundo y puede ser toda otra conversación de cómo innovar enfocado en el cliente. La alineación, la priorización, el modelado de los procesos, lo digital, acá hay algo importante que no lo había comentado antes, lo digital convierte los procesos en datos. Yo, incluso desde la parte de Business Intelligence, somos uno de los más fans de todo esto, porque todos los procesos que son manuales, cuando son digitalizados, te generan datos. Y los datos te permiten procesarlos y generarlos en información, y la información en tomas de decisiones, y te apalancan los diseños de las estrategias que tienes que ir tomando. Los datos te hablan. Los datos sumados a la experiencia, al juicio experto que se tiene en las compañías, cuando se mezclan los datos y los juicios expertos, salen cosas realmente robustas. Entonces, el valor de los datos es otro mundo también. El poder digitalizar, poder contar con cada interacción te genera un dato, te abre un mundo de posibilidades hacia generar algoritmos de valor, tomar decisiones, saber cómo están tus negocios, cómo va avanzando todo, ¿no? Te permiten diseñar experiencias distintas al cliente y al momento que las necesitan, no después, no cuando ya el cliente ya no está, no, te permite hacerlo en vivo, en línea, como el cliente lo va necesitando. Y finalmente, cada año, normalmente las compañías tienen procesos de planificación estratégica, donde también toda esta información que recibes, y este entendimiento más macro de lo que ha venido haciendo la tecnología a favor de las compañías, te permite también ir ajustando tu propuesta de valor, ir ajustando la manera en la que vas a servir a los clientes para generar nuevas propuestas, ¿no? Que te traigan resultados positivos, como tanto a los clientes como hacia la empresa. Entonces, nada, esos son como para mí como las conclusiones más fuertes de lo que hemos conversado. Creo que una de las... Creo que una de las cosas más relevantes que quería traerles es qué es la transformación digital, cómo podemos vivirla, está al alcance de todos,
cómo podemos vivirla en un paso a paso, pensando en siempre que nuestras guías son tanto los objetivos estratégicos como el cliente, y ahí está la magia. Y también pensar mucho ya en que toda la parte de innovación y todo lo que está en común con todo lo que hemos visto hoy día, todo lo que tienen en común Uber, Airbnb, todas las empresas de fintech incluso que hay, o sea, toda esta innovación disruptiva que se da tiene algo en común, y es que han partido desde la visión enfocada a cliente. Desde ahí, eso te habla, eso te va a decir por dónde ir. Si eso que encuentras ahí, esos insights que encuentras cuando piensas en el cliente, lo unes realmente a cómo tú como empresa puedes hacer ese match, ahí es donde salen las ideas de mayor impacto para ti. Te van a dar resultados y lo vas a ver. Eso es, Samuel. Muchísimas gracias por esa ponencia, muchísimas gracias por este conocimiento que nos estás comentando, y realmente son cosas muy interesantes las que comentas. Tengo algunas consultas, veo el público que también, las participantes tienen algunas consultas por acá, y les quería consultar, Cristel, ¿cuál es la principal diferencia? ¿Cuál es la principal diferencia que tenemos ahora, o sea, que tiene usted ahora versus lo que hacía hace 4 años? ¿Cuál es esa principal diferencia de lo que están haciendo ahora en la parte de transformación digital de su empresa o de su experiencia? Que nos pueda comentar, ¿no? Algo que nos pueda comentar. Sí, o sea, justamente lo que te decía, aprender a innovar, aprender a innovar. Creo que ha sido un camino arduo hacia generar esas nuevas capacidades dentro de los equipos. O sea, nosotros hemos llevado todo lo que es aprender innovación con foco en el cliente, lo hemos llevado a todo nivel de la compañía, lo arrancaron obviamente los directivos, que son los primeros que deben tener conciencia plena de la importancia de lo que es innovar. Lo hemos bajado nivel por nivel, y hoy hasta todos nuestros colaboradores han tenido entrenamientos claros de cómo innovar, porque muchas veces, muchas de las oportunidades salen incluso de los equipos que viven el día a día. Entonces, el invertir en generar la capacidad con enfoque ha sido realmente clave. Hoy en día versus hace 4 años, yo siento que hace 4 años estábamos enfocados en la excelencia operacional, centrado en los procesos. ¿Cómo hago mi proceso más eficiente? ¿Cómo hago mi proceso más seguro? ¿Cómo hago mi proceso, sí, tal vez más ágil, pero era muy enfocado en el proceso? Cualquier proyecto, o sea, y hoy en día es todo pensado en el cliente. ¿Qué le funciona al cliente? ¿Qué necesita el cliente? ¿Cómo podemos hacer esto para el cliente? Y ese pensamiento hace que nos recuestionemos las cosas y las plasmemos en ideas que luego terminan siendo, pues, todo el proceso de innovación, terminan siendo prototipadas, testeadas, testeamos en pequeño, trabajamos con los productos mínimos viables para que el cliente pueda, el cliente, y hablo de cliente en general desde mi lado, como trabajo dentro del back office, por así decirlo, para mí es cliente interno y externo. O sea, el interno son los equipos de las áreas funcionales que necesitan servicios, entonces los testeamos, trabajamos con las necesidades, la investigación del usuario, luego prototipamos soluciones, iteramos con estos productos mínimos viables, si nos sale bien, escalamos y empezamos ya a trabajar en escalar estas soluciones hacia, nosotros somos una corporación que, por ejemplo, trabaja a nivel de la TAM, entonces también nos ayuda a probar y testear en ciertas zonas, en ciertas regiones, antes de escalar las cosas. Entonces, lo que sí nos permite es, yo siento que hay más efectividad en las cosas que hacemos, porque tienen mayor probabilidad de éxito y tienen mayor retorno.
Entonces, eso. Por otro lado, creo que hace 4 años también esperábamos tener los grandes proyectos para arrancar, o queríamos un proyecto perfecto. Hoy queremos el proyecto mínimo que sea romper inercia para luego avanzar. Entonces yo creo que finalmente va mucho lo anclo yo mucho a haber aprendido cómo innovar. Entonces, cuando aprendes realmente cómo innovar a todo nivel, incluso no necesitas de 1, 2, 3 personas. Es algo que ya lo empiezan a vivir los equipos y se empieza a vivir como cultura. Y eso no es un trabajo que se hace de la noche a la mañana, pero es mejor empezar cuanto antes. ¿Y por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Qué deberíamos hacer para empezar? Aquí Raúl Martínez nos dice, allí deberíamos evaluar el nivel de madurez de la empresa. Tal vez empezar por dónde vamos, dónde estamos y por dónde, qué pasos seguir, como para poder hacer esa evaluación de, ok, ¿qué necesitamos para poder continuar con este proceso de transformación digital e innovación que nos estás comentando? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Por eso hablábamos también, todo empieza cuando realmente quieres y conoces ya o hemos hecho conciencia de la importancia de hacerlo. Arranca con el diagnóstico. ¿Dónde estamos hoy? Porque en ese diagnóstico, hay diferentes metodologías para evaluar ese nivel de madurez, pero lo hemos visto en manera simplificada en diferentes aristas, como es la tecnología, cómo son nuestros procesos, cómo son las interacciones entre áreas, cómo son las capacidades que tenemos, y empezamos a evaluar nuestro diagnóstico de cada una de estas palancas para saber realmente cuál es nuestro punto de partida, y también ahí es donde entra, ok, ¿y qué quisiera lograr? Entonces también ahí busco cuál es mi to be, ¿ya? ¿Qué es lo que quisiera hacer? ¿De dónde quiero partir? ¿Hacia dónde quiero ir? Entonces, teniendo un poco esa claridad del hacia dónde quiero ir, y el hacia dónde quiero ir va mucho anclado a lo que hablé tal vez toda la sesión de tus objetivos, a dónde quiero ir y dónde estoy, y empiezas ahí a trazar qué tiene que pasar en medio. Entonces empiezas a partir un poco más, ese camino, ese gap lo puedes partir para ir haciéndolo pues priorizado de acuerdo al impacto y el beneficio y el retorno que te pueda ir dando, y ahí puedes tener tus quick wins, entonces, y tienes los que necesitan un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, un diagnóstico de cómo estás en todas las diferentes aristas, y empezar a trabajar en un plan para para moverte en cada una de ellas hacia el nivel deseado. Ok, ¿y qué pasa si me estoy estancando? Porque yo estoy viendo que el día a día, o sea, una de las primeras temas que usted dijo, es que el día a día, no puedes con el día a día. ¿Cómo haces para romper esa inercia de ese día a día? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar en ese sentido? Bueno, ahí hay un poco de time management. Ok, ok. Hay un poco de gestión del tiempo. Y la verdad es que esa es una realidad de la que somos presos todos, y tal vez la solución en verdad no es nada del otro mundo. La solución para eso es realmente hacer conciencia, primero de que todo es posible. O sea, nosotros, al menos a mí me gusta, esto ya es muy particular, a mí me gusta trabajar con la mentalidad de que todo es posible el 100% del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando decimos no tengo tiempo es porque no he querido en verdad sacar el tiempo, porque de poder sacar el tiempo puedes. Entonces, cuando entiendes realmente que el mejor negocio es hacer tiempo para poder trabajar en este diseño que te va a permitir a mediano plazo solucionar un problema y dejar de ser el apaga-incendios con todas las cosas que me pasan en el día a día, cuando entiendes que en verdad la solución final o sea, una solución más robusta a tus problemas realmente está en dedicar tiempo a esto, y lo haces, es cuando realmente empiezas a generar cambio. Entonces, yo ahí, o sea, te aseguro, todos somos presos de eso, y ahí justamente entra mucho este tema de mindset también. O sea, si ya el tema de mindset no es algo que ejercitas en un momento, ya es parte de tu nuevo modo operandi, y dices, esto ya no tiene yo no puedo ya embarcarme y bajarme a la mitad del camino. O sea,
habré perdido tiempo y además es que no hay marcha atrás. ¿Por qué? Porque ya el mantener todo igual simplemente va a terminar desapareciendo, o sea, no hay para atrás. Entonces es como cuando, no sé, pues vas a correr una maratón de 25 kilómetros y vas por el 20, ya no te regresa, ya terminas. Entonces, mirar hacia adelante, sacar el tiempo, porque en verdad es el mejor negocio que puedes encontrar, trabajar en solucionar estos temas desde esta perspectiva, ¿no? Y bueno, acá nos pregunta Pedro, ¿qué hacer en una pyme? Porque no tenemos esos recursos que tal vez tenemos en una empresa un poco grande, ¿no? Un poco más grande o con grandes recursos. ¿Cómo innovamos? ¿Cómo iniciamos a innovar si no tenemos esos recursos que quisiéramos? Es un súper buen punto y yo creo personalmente que después de haberlo aprendido, o sea, por eso lo puedo decir ahora, después de haber aprendido a innovar, siento que la innovación en verdad no es exclusiva de grandes corporaciones ni de empresas que tienen muchos recursos para pagarlo. O sea, siento que al ser metodologías aplicables hacia el cliente, basta con aprender la metodología bien. Entonces yo ahí lo primero que diría es, sí capacitémonos. O sea, la clave está en el conocimiento. Capacitémonos en lo que es realmente el proceso de innovación y vamos a ver cómo yo puedo innovar un proceso, incluso si estoy en una pyme y no puedo tener el super CRM, innovando un proceso, simplificando los pasos, pensando en esa experiencia del cliente, pensando en qué es lo que él necesita. Puedo innovar un proceso y un tema muy complejo lo puedo empezar a simplificar. Y luego ahí, una vez que tengo un proceso simplificado, que lo tengo bien bosquejado, como le va a funcionar a mi cliente, empiezo a ver cómo integro tecnología. Nosotros, por ejemplo, hace 4 años que no teníamos esa conciencia, por así decirlo, y tal vez no había tanto recurso, metíamos innovaciones desde un Excel, desde un portal web, una solución web on demand que hacíamos con desarrolladores propios, que en el caso del pymes sí pueden ser contratados porque no estamos contratando a grandes corporaciones sino de venta de tecnología, sino que hacemos un desarrollo, un proyecto llave en mano, o una automatización. Créanme que lo importante es empezar es romper la inercia. Entonces, habíamos hecho en algún momento, hicimos una recolección de datos tipo con Google Forms, o sea, así de básico. Claro, claro. Entonces decíamos, necesito recoger datos del mercado para que no se me pierdan, ¿cómo? Y esa es innovación, porque dices, bueno, ¿cómo tengo un problema, tengo un dolor, y digo, ¿cómo hago para poder tener más claridad de lo que está pasando en el mercado? Necesito recoger información y la información hoy la tiene cada uno en su libreta, la tienen mis mercaderistas en sus libretas. ¿Qué hago? O sea, no tengo un CRM. ¿Qué puedo hacer? Entonces, en la ideación y en la investigación de usuario, oye, pero un Google Forms que es gratis casi, o sea, en verdad, puedo hacer un formulario con las preguntas correctas, que no me tome más de 1 minuto, que sean 5 preguntas concretas que pueda el mercaderista llenar cuando está haciendo su recorrido, y toda esa información me llega, y con Power BI, que también tengo la licencia free, empiezo a generar un tablero con el que empiezo a generar visibilidad de lo que está pasando en cada una de las rutas. Entonces, para mí lo básico está primero en aprender metodología, entender el problema que quieres solucionar, ver cómo lo haces con soluciones de baja, nosotros le llamamos soluciones de baja fidelidad, porque son tomando, por así decirlo, es como cuando haces un carro de cartón, pues, ¿no? Un carro tiene que ser de metal, pero empiezas a hacer de cartón y ahí le pones unas rueditas de la bicicleta, o sea, tienes que ingeniártelas. Y una vez que empiezas a ver cómo eso empieza a generar valor, incluso puedes financiar con ese valor, ya generas el recurso para seguir invirtiendo. Lo vas a ver, lo vas a terminar viendo. Y para venderle que es necesario a las gerencias,
o a, a los directorios o a los dueños. En O caso al de mismo pymes. dueño de la pyme, claro. Exacto, que Ese necesitas este tipo de temas, que necesitas este tipo de temas y le vas con una opción un poquito también a la medida, ¿no? Un poquito más aterrizado a lo que no nos vamos a ir con un WMS tipo SAP o no sé, otro WMS o el que sea en ese caso, sí. pero algo un poco más aterrizado, un poco más Sí, aterrizado a sí, este tema. y de hecho te ayuda a ganar experiencia para que cuando ya tengas una herramienta más escalable, ya hayas aprendido en pequeño, hayas aprendido en algo más económico y luego la herramienta potente, que es la que es súper costosa y después hacer cambios en herramientas más grandes, es mucho más costoso. Ya no lo necesitas porque ya aprendiste en el prototipo, en las pruebas primeras, ¿no? Y en ese sentido, usted nos hablaba de tener este tipo de soluciones que lo tenían otros departamentos cuando no se veía de manera estratégica justamente este tipo de la innovación o la transformación digital y otros departamentos tenían ya ciertas soluciones y lo querías acoplar. Eh, Cuando usted hablaba de eso, yo imagino que estas otras soluciones pudo haber sido un Google Forms de la vida, ¿no? Algo así, ¿no? Que tenías que acoplarlo de alguna manera. En este caso, creo que es más fácil acoplarlo, tal vez, ese tipo de temas a este proceso, pero cuando se tiene eso, ¿qué recomienda? ¿Es mejor comenzar chiquito, comenzar con algo gratis, comenzar con algo que no nos vaya a costar mucho, que estemos dispuestos a poder equivocarnos y luego poder invertir ahí sí en el CRM con mucho más costo, ¿no? Con mucho más tiempo para poder invertirle? ¿Qué nos recomienda en ese sentido con este tipo de implementaciones? Sí, sí, o sea, siempre les voy a recomendar arrancar en pequeño. No esperar a las grandes soluciones perfectas, porque no hay solución perfecta. Las soluciones van a seguir iterando. Incluso cuando creas que llegas a la solución perfecta, vas a tener que seguir iterando porque eso es parte del proceso de la innovación. Entonces, no creamos que llegar a un gran desarrollador de software va a ser la solución a todos nuestros problemas, porque a veces incluso ahí puedes encontrar un enlatado mucho más difícil de adaptar. Créeme que a veces estas soluciones más pequeñas son más adaptables a tu operación, a tus necesidades y puedes incluso sacarle mucho más valor para aprender. Aunque no sean escalables en el largo plazo, porque tienes pero sí, si es que naces consciente de que es para eso. Pero okay. Nosotros hemos hecho testing, sacado productos que sabemos que van a durar 1 o 2 años y sabemos que van a morir. ¿Por qué? Porque decimos, sí, lo vamos a hacer porque aquí vamos a ganar y hacemos proyectos de retorno y sabemos cuál va a ser el retorno mínimo que le vamos a pedir a ese desarrollo. Entonces yo puedo decir, voy a invertir $10,000 en esta herramienta, pero ya solamente con tenerla, aparte del aprendizaje, el testeo en pequeño, etcétera, yo ya por retorno ya voy a sacarle un beneficio, porque en ese año que va a estar me va a ayudar a generar tal eficiencia, me va a ayudar a generar mejor mis precios, me va a ayudar a generar mejor tal cosa, ¿no? Mis cotizaciones. Voy a dejar de perder oportunidades porque me demoro en este proceso aquí. Entonces, ya le pongo un tiempo de vida esperado, porque sé que viene un proyecto más grande de aquí a 2 años. Y pasa mucho lo que tú decías, empiezas a generar valor y empiezas a poner en números cómo una herramienta pequeña te dio este beneficio, cómo meterle más recursos, más inversión, en sí más recursos, te puede ayudar a generar mayores ingresos. Y se vende ese negocio, se ve, o sea, esa mejora te sirve para poder vender el siguiente gran proyecto o el siguiente proyecto un poquito más grande para la siguiente ocasión. Tengo aquí varias consultas adicionales, Cristian, no sé si tenemos unos minutitos más, unos 5 minutitos más. A ver, vamos. Vamos con unas poquitas preguntas más y con eso vamos finalizando el tema el día de hoy. Pero, por ejemplo, nos preguntan, ¿cómo determinamos el alcance de la innovación? ¿Cómo determinamos que, y yo creo que viene muy bien encaminado a lo que estábamos un poquito conversando? Pregunta, ¿cómo determinar el alcance de la innovación tecnológica
necesaria para poderla incluir en la planificación estratégica y su presupuesto. Entonces, no sé si viene un poquito encaminado a lo que estábamos conversando en hace un momento. O sea, para mí el alcance también te lo va a dar el recurso, ¿no? Y el presupuesto que también tengas designado para. Ahí, o sea, tienes dos, tienes el alcance deseado, que es cuando no tienes restricciones y dices, y empiezas a ver esa diferencia que hay entre el to be y el as is, entonces dices, yo debo llegar a eso. Entonces tú incluso puedes tener un plan, no solamente de qué es lo que voy a hacer en este siguiente año, sino que tengo este año, qué voy a hacer de aquí hacia mis siguientes 5 años y cómo voy a ir agregando nuevas, voy a ir gestionando esto a lo largo del tiempo, ¿no? Porque a veces, incluso hoy ya pensando en CRM, nosotros estamos arrancando, hemos arrancado el proyecto de CRM con unas fases años atrás y todos los años vamos agregándole nuevas cosas hasta llegar a nuestro 360 deseado que tal vez hace 4 años teníamos previsto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El alcance es hacia dónde quieres llegar para poder generar ese valor y esa diferenciación de las que le hablaba. Luego, si lo tenemos que poner por fases, porque obviamente hay tema de recursos de por medio, tanto de tiempo como dinero, lo vamos faseando y vamos teniendo una ruta a construir. O sea, yo creo al menos que es la vía más saludable y al menos la que al menos a mí me ha funcionado. Tanto creo que nos ha funcionado como empresa y a mí personalmente dentro de mi equipo. Ok. Y la última pregunta. Bueno, ¿cómo hacemos? Usted presentó un diagrama, creo que el diagrama anterior, en donde tenían los insights de cada uno de ellos, la estrategia, etcétera. En ese diagrama, ¿dónde calzaba o dónde iba la parte de análisis de datos y los insights justamente derivados de este análisis? Creo que era este justamente. Sí. O sea, los datos van a arrancar a generarte acá, justamente, ¿no? Decíamos, donde hay algo digital, va a generar datos. Lo digital transforma los procesos en datos. Todos los procesos los transforma en datos y esos datos justamente primero algunos van a ir a los KPIs, a las métricas de negocio y otras van a ir a entender cómo se está dando esa propuesta de valor, cómo nosotros lo manejamos, ¿ya? Nosotros tenemos dos vistas. Una es la vista más empresarial, que tal vez es la que estamos viendo acá, donde vemos cómo están nuestras ventas, cómo está nuestra tasa de deserción, cómo están los ratos de eficiencia, UVs, etcétera. Pero tenemos otra vista que es cómo se está dando nuestra propuesta de valor, le llamamos, como el dashboard de propuesta de valor, donde monitoreamos cómo se está dando ya la parte más cualitativa. Cómo está comprando el cliente, cómo nos estamos coberturando, cómo está la satisfacción del cliente. Entonces, al final, esto nos los permite, no solamente, o sea, nos permite tener nuestros sistemas obviamente transaccionales, como el ERP, como también todas las otras herramientas de CRM que capturan los procesos, los podemos gestionar, transformar en datos, y luego los tenemos en tableros de control. Y esos tableros de control, como te digo, tienen dos vistas. Una que es la más numérica y otra que es la parte más cualitativa. Entonces, cuando ya entramos a una parte de definición de estrategia, trabajamos con ambos tableros, donde vamos viendo si la cobertura que estamos teniendo y la satisfacción que nos están dando los clientes, por ejemplo, necesitan algún ajuste, si existe alguna otra oportunidad de cubrir con algún otro servicio a otro cliente porque ha hecho preguntas o cotizaciones de productos que todavía no consume, y empezamos ahí a gestionar pues con toda esa información y con esos tableros empezamos a ver por dónde podríamos ir. Y ahí es donde empieza nuevamente el tema del diseño de la estrategia. O sea, todos los años tenemos nuestras sesiones de planificación donde vemos hacemos como un deep dive, hacemos una navegación profunda en los resultados, y a través de esa navegación profunda en los resultados
vemos justamente dónde hay oportunidades de trabajar. Y eso justamente es lo que nos permite poder tener todo esto captado en data y tableros, ¿no? Que finalmente generan los insights. Perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno, eso era un poquito lo que teníamos aquí como consultas. Realmente para mí ha sido un gusto, estimada Cristel, haber conversado con usted. Me parece que los temas que hemos tratado son de muchísima utilidad para todos los que estamos justamente generando todos estos tipos de temas. Entonces, yo le quería agradecer por el espacio, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy, y realmente es un espacio que espero que todas las personas que estén viéndonos ahorita y luego en las grabaciones también, bueno, se puedan llevar algunos temas interesantes como para poderlos aplicar en su día a día. No sin importar qué tipo de empresa seamos, qué tipo de empresa estemos, esperamos que los podamos aplicar definitivamente. Estimada Cristel, no sé si tiene algunas palabras finales, algunas recomendaciones que nos quisiera dar con respecto a este tema tan interesante. No, muchas gracias también por la invitación. Ha sido para mí un gusto, como les decía, siempre poder compartir un poquito de la experiencia es una manera también de gratitud hacia lo que la vida nos da la oportunidad de experimentar, y siempre podemos ser luz de alguien más, siempre podemos ser un poquito ese granito de arena que ayude a alguien más. Ese es el objetivo. Les agradezco, en verdad, espero que esto que he compartido el día de hoy les sirva un poco en su gestión, y lo que les puedo recomendar, y en verdad lo creo firmemente, es perdámosle el miedo, y perdamos el miedo, capacitémonos en este tema, porque realmente cuando logramos hacer la síntesis de todo este conocimiento en nuestro día a día, nos damos cuenta que no es tan complejo, que en verdad es bastante más sencillo de lo que creemos, y que lo podemos adoptar y abrazar. Y pidamos ayuda también, porque esto se va construyendo en el camino, o sea, esto es nuevo, esto nadie tiene la razón completa. Cada proyecto, cada realidad es un mundo distinto, y entonces este networking ayuda también bastante a construir. Perfecto, muchísimas gracias, estimada Cristel, y creemos nosotros firmemente de que estos espacios son justamente para poder construir un poquito más este tipo de temas, compartir experiencias y también, por supuesto, tener esta retroalimentación de su parte, de lo que ha vivido, de lo que ha pasado justamente en esta situación. Les agradecemos a todos los participantes que estuvieron por acá, les agradecemos por haber compartido con nosotros en este espacio, y los esperamos en la siguiente semana, que vamos a estar compartiendo también otros temas bien interesantes. Así que, bueno, muchísimas gracias, estimada Cristel, muchas gracias a todos, y nos vemos la próxima semana también con otros temas más interesantes, bueno, muchos y muy interesantes también. Estimada Cristel, le agradezco, y bueno, nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias. Ok, hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego, cuídese.